Muy buenos días. Bienvenidos al taller de cierre de nuestro proyecto de extracción y caracterización de colágeno, proteínas hidrolizadas y ácidos grasos esenciales provenientes de los subproductos de POTA de la región de Piura para el desarrollo de alimentos funcionales. Cedo la palabra a nuestro director, al doctor Alexander Almeida, director del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por la invitación para compartir algunas palabras introductorias. Muchas gracias a todo el equipo también. Buenos días con todos, a todos los asistentes que tenemos el día de hoy. Y realmente es un gusto muy grande estar aquí con ustedes en este importante evento relacionado al taller de cierre del proyecto Extracción y Caracterización de Colágeno, Proteínas hidrolizadas y ácidos grasos esenciales provenientes de los subproductos de POTA de la región Piura para el desarrollo de alimentos funcionales. Es a través de importantes y estratégicos proyectos como este proyecto que empezamos el 7 de diciembre de 2021, que buscamos desarrollar alimentos funcionales, productos horneados, snacks y también batidos concentrados elaborados a partir de colágeno, proteínas hidrolizadas y ácidos grasos esenciales como ômega 3, extraídos y caracterizados de subproductos de la POTA. Y todo esto a fin de paliar la incidencia de la desnutrición infantil y ayudar en la recuperación de pacientes post-COVID-19. También para que ustedes tengan una idea, un referente, ¿no? En el Perú, señores, el 11.5% de menores de 5 años sufren de desnutrición según los datos de INEI de 2021. Y tomando en cuenta que para el año de 2020 la población global alcanzará los 9 millones de personas, se estima que en proporción los niños con esta condición también aumenten. Es por ello que destaco la importancia de desarrollar proyectos como este, que buscan realmente combatir la incidencia de la desnutrición infantil y también la COVID-19 mediante alimentos asequibles y sostenibles obtenidos de los subproductos de la POTA. También me gustaría destacar que la elección de trabajar con el colágeno, las proteínas hidrolizadas y los ácidos grasos esenciales se deve a que são bioativos funcionales cada vez más importantes en las áreas de alimentos, bioquímicas y médicas, pues poseen propiedades antivirales, antitumorales, anti-inflamatorias, antioxidantes también, además que tienen una toxicidad baja y alta bioactividad. Para concluir, me gustaría felicitar a los investigadores del proyecto por este importante logro. Primeramente a Nancy Chasquibol, investigadora principal, Billy González, Rafael Alarcón, Axel Sotelo, Pablo Jara, todos de la Universidad de Lima, así como la investigadora del Instituto de la Graça, María del Carmen Pérez Camino, y también Magali Tech, gerente de la empresa Mi Cautivo de Ayabaca. Y también me gustaría de agradecer a las entidades participantes, gracias a una alianza estratégica que tenemos entre nosotros, primeramente la Universidad de Lima, que es la entidad proponente, gracias por todo el apoyo brindado a este proyecto a través del Instituto de Investigación Científica, al Instituto de la Graça de Sevilla, España, como entidade colaboradora, a la empresa Mi Cautivo de Ayabaca, de Lambayeque, como entidade associada, e o Programa Nacional de Inovação em Pesca e Aquicultura, PENIPA, do Ministério da Produção, como entidade cofinanciadora. Muchas gracias novamente a todos por la asistencia, muchas gracias por la invitación y espero que disfruten las presentaciones de los resultados de este fantástico proyecto. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alexander. Muchísimas gracias.
A continuación vamos a exponer los principales resultados y logros de este importante proyecto. Como ya lo mencionó el doctor Almeida, este proyecto se inició en el mes de febrero del presente año, pero fue ganador en el año pasado, en el mes de noviembre y diciembre. Fue aprobado por el Programa Nacional de Investigación y Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción y todo el proyecto ha sido gestionado gracias a la colaboración del Instituto de Investigación Científica de nuestra universidad. Este proyecto ha sido desarrollado, como muy bien lo mencionó nuestro director, gracias a la colaboración de los miembros de la Alianza Estratégica integrado por el Instituto La Grasa de Sevilla, de España, y la empresa Mi Cautivo de Ayabaca de Lambayeque, con el apoyo valioso de todo el equipo técnico integrado por la doctora María Carmen Pérez Camino del Instituto de la Grasa de Sevilla, del químico Axel Sotelo y de los ingenieros Billy González, Rafael Alarcón y Pablo Jara. Y en la coordinación y como investigadora principal, mi persona. Actualmente la pota es una especie prioritaria para el Programa Nacional de Investigación y Pesca y Acuicultura de nuestro país. ¿Por qué es prioritaria? Porque destaca sobre todo por la producción anual, aproximadamente 527,000 toneladas anualmente. Todo ello con un porcentaje aproximado de 27%, que representa 145,000 toneladas de residuos o de subproductos que se emplean mayoritariamente, que se incineran y se obtienen harinas para fertilizantes o como también alimentos de animales, ¿no? Los departamentos con mayor producción, como lo podemos ver en nuestro país, destaca la región de Piura con un 65%, Arequipa con un 17% y Lambayeque con un 7%, de donde precisamente son originarias o las muestras con las que trabajamos viene de toda esta región, de la región norte, de la región de Lambayeque, proporcionada por la empresa Mi Cautivo de Ayabaca. Como muy bien lo menciona la empresa Mi Cautivo de Ayabaca, los mercados de exportación del calamar gigante o pota, pues son muchos lugares de destino, destacando países de América, Europa, Asia, entre otros. ¿Por qué es la importancia de este calamar, de esta jibia? Porque podemos ver que destaca, sobre todo en el manto, que es la parte comestible, destaca por su interesante composición en colágenos y proteínas, un interesante perfil de aminoácidos esenciales, así como omega 3 DHA y también minerales, pero no solamente en lo que exportamos a estos países de destino, sino también en los residuos, como podemos ver en artículos, en resultados publicados por otros autores. Destaca la interesante composición también de proteína, ácidos grasos esenciales, aminoácidos, minerales, entre otros, en el tubo, en la aleta, en los tentáculos y en las vísceras. Como muy bien lo mencionó nuestro director, el doctor Almeida, hoy en día, en la actualidad, cada vez más los consumidores buscan alimentos con componentes funcionales, sobre todo con un alto porcentaje, por ejemplo, de proteínas hidrolizadas, como él muy bien lo mencionó y como lo sustenta toda la bibliografía científica. Destaca por sus propiedades antihipertensivas, antioxidantes, hipocolesterolémicas, hipoglicemiantes, y en nuestro caso, sobre todo, lo estamos empleando como ingredientes bioactivos en la formulación de alimentos. Uno de los objetivos más importantes del proyecto fue precisamente desarrollar estos alimentos para contribuir con la disminución de la desnutrición infantil. El colágeno también es otro ingrediente funcional muy importante porque además de regenerar los tejidos, ayuda a reducir los dolores articulares, ralentiza la pérdida de masa ósea conforme van pasando los años, atenúa los signos de envejecimiento dérmico y por supuesto como ingrediente activo, que es uno de los objetivos más importantes de nuestro grupo,
en la formulación de alimentos, sobre todo por su alta capacidad de absorción de agua, que es un ingrediente que hoy por hoy lo necesitan no solamente para desarrollar estos alimentos, sino también para la industria alimentaria, nutracéutica y cosmética. Y también buscamos ingredientes o alimentos con un alto porcentaje de ácidos grasos esenciales, omega 3, DHA, DPA, EPA, por sus propiedades científicamente comprobadas de antiinflamatorias, prevención de diabetes tipo 2, hipocolesterolémicas, asociados también con menor riesgo de desarrollo cognitivo, y en nuestro caso también estamos protegiéndolos para conservar sus propiedades en la formulación de alimentos funcionales. Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto, como muy bien lo mencionó nuestro director, fue desarrollar prototipos de alimentos funcionales con proteínas y colágenos hidrolizados, y que estos alimentos también contengan omega 3. Los objetivos específicos, por lo tanto, fueron de obtener y caracterizar la harina deshidratada de los subproductos o residuos de la pota, extraer y caracterizar el colágeno hidrolizado, extraer y caracterizar las proteínas hidrolizadas, y con todos estos resultados y con todos estos productos desarrollar nuestros prototipos de alimentos funcionales a nivel de laboratorio. ¿Dónde se desarrollaron estos objetivos importantes de este proyecto? En el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, a cargo del Grupo de Investigación de Alimentos Funcionales, adscritos al Instituto de Investigación Científica de nuestra universidad, y también en los laboratorios del Instituto de la Grasa de Sevilla, España. Uno de los primeros objetivos de este proyecto fue obtener y caracterizar harina deshidratada de subproductos de pota. Para ello contamos con el valioso apoyo de la empresa Mi Captivo de Avaca, quienes nos enviaron residuos de tubos de pota, de tentáculo y de nuca. Estos residuos fueron ingresados al Laboratorio de Alimentos Funcionales aproximadamente en el mes de febrero del presente año, y luego a través de diferentes procesos unitarios en nuestro laboratorio, como lavado, trozado, secado por infrarrojo, finalmente logramos obtener nuestra harina, cuyo rendimiento fue, en el caso de tubo, alcanzamos un rendimiento del 17%, en el caso del tentáculo de 27%, y de nuca casi 21,7%. También podemos destacar el alto porcentaje de proteína, entre otros componentes mayoritarios, como por ejemplo tenemos en el caso del tentáculo de la pota casi un 80%, harina de tubo de pota 84,94%, harina de nuca de pota 79,23%, muy por encima del porcentaje de proteína publicado o registrado por otros investigadores en la harina de piel, carne y tentáculo de pota, y también en la harina de pescado. Estas harinas, tanto de tubo, de tentáculo y nuca, fueron deshidratadas, fueron enviadas a los laboratorios del Instituto de la Grasa en Sevilla para que la doctora María Carmen Pérez Camino pues, desarrolle la caracterización en ácidos grasos esenciales omega 3, tocoferoles y esteroles. A continuación voy a presentar con mucha alegría y con mucha satisfacción a mi colega, a la doctora María Carmen Pérez Camino, quien se encuentra en Sevilla, España. Gracias, Nancy. Me gustaría, bueno, primero, antes de nada, dar los buenos días a todos los que nos escucháis y unirme a los agradecimientos y a las felicitaciones que anteriormente hemos escuchado del doctor Almeida y de la doctora Chasquibol. Me gustaría pues dar las gracias en nombre de mis compañeros del instituto, de mis compañeros de grupo del instituto, la doctora Gómez Coca, el doctor Moreda, compañeros del Instituto de la Grasa. Me gustaría dar las gracias pues, a la Universidad de Lima en primer lugar, al IDIC y a su director, a la doctora Chasquibol y a su grupo, a la empresa Mi Cautivo y claro, al PINIPA. Voy a compartir en este momento pantalla, si me lo permiten un momento. ¿Me podéis ayudar y decir si un segundito? Ya está. Ay, Listo, ok. Un segundo que
Exactamente, de acuerdo. Ácidos grasos esenciales, omega 3 en residuos de pota y alimentos y en los alimentos desarrollados. El punto que nosotros teníamos que abordar en este proyecto incluía también, y así lo hemos desarrollado, el estudio de la fracción insaponificable, como son los tocoferoles y la composición en esteroles. Esto todo se ha llevado a cabo en el Instituto de la Grasa de Sevilla. Ácidos grasos esenciales, omega 3, los principales, como muchos podéis imaginar, pues son el ácido alfa-linolénico, el EPA y el DHA. ¿Qué tienen en común? Pues que son omega 3 porque la primera insaturación contando a partir del carbono terminal está en la posición número 3. EPA y DHA son ácidos grasos poliinsaturados esenciales, forman parte de membranas y actúan son muy importantes en el crecimiento, en un crecimiento normal. Están formando parte de las estructuras de membranas, forman parte especialmente de tejidos en el cerebro y en la retina ocular. Se ha establecido que las cantidades recomendadas diarias de omega 3 en adultos estén en torno al 1,1, 1,6 gramos diarios. En jóvenes también son importantes un consumo diario de omega 3 y también en bebés. ¿Cuáles son las fuentes de obtención? Pues tenemos que obtenerlo a partir de la dieta. Tanto los ácidos grasos linolénicos, que se ingieren a partir de vegetales como el soja o incluso el aceite de Sacha Inchi, que tiene una cantidad importante, y el EPA y el DHA hay que obtenerlo a partir de la ingesta de pescado y marisco. Bien, ¿por qué ácidos grasos esenciales? Porque antes de obtener antes de analizar las muestras que estaban en este proyecto, nosotros hicimos un ensayo preliminar mientras nos llegaban estas muestras y vimos que un ensayo preliminar lo hicimos con la pota que teníamos aquí, que era una pota del Atlántico Sur. Y vimos que estos residuos de pota tienen una concentración muy importante de ácidos grasos omega 3. Bien, cuando ya nos llegó las muestras de la Universidad de Lima, de harinas de residuos de tubo, de nuca y de tentáculo, nosotros obtuvimos la grasa y en la grasa estudiamos la fracción saponificable, es decir, aquella que forma jabones, la componen los ácidos grasos, y aquella también que no forman, que no forman jabones, la fracción no saponificable o insaponificable. Ambas las hemos estudiado en este proyecto. Hemos obtenido la grasa por diferentes métodos descritos en la bibliografía. El más común es el SOCLE, que consiste en extraer la grasa a partir de la harina durante muchas horas y con un disolvente comúnmente hexano. Pero también lo hemos hecho utilizando cloroformo y también a partir de un estándar interno. Hay diferencias entre los métodos analíticos porque, por ejemplo, el cloroformo es un disolvente más polar, extrae mayor número de componentes. Y el estándar interno es un procedimiento para la obtención de la grasa, pero cuantifica solamente la parte de ácidos grasos. Por eso es mucho menor, porque no toda la grasa que se extrae de la pota son ácidos grasos. Hay una parte importante que, como por ejemplo tocoferoles o esteroles, que no son ácidos grasos. Entonces, este método es menor. Otra cosa que quiero comentar antes de seguir es que la extracción, en el procedimiento de extracción, es ligeramente... tiene su inconveniente, porque al tener la pota una cantidad tan importante de colágeno, parte del colágeno, aunque sea un poquito, pasa a la fracción lipídica y entonces a veces está sobrevalorada la cantidad de lípidos extraída. Nosotros hemos abordado el estudio de la grasa de la pota a partir con técnicas de cromatografía de gases y también con técnicas de cromatografía líquida. En el caso de la cromatografía de gases la hemos utilizado para determinar ácidos grasos y también para determinar esteroles. En el caso de la cromatografía líquida hemos utilizado detectores de fluorescencia y de índice de refracción para cuantificar tocoferoles y para ver el perfil de lípidos totales. Voy a empezar por este último perfil.
Cuando obtenemos la fracción lipídica, lo primero que se nos ocurre a lo que estudiamos la grasa es poner una placa fina, es hacer un desarrollo cromatográfico para cualitativamente ver de qué está compuesta esa grasa. Y cuando hay un poco de experiencia, pues se ve que bueno, la fracción más polar que está abajo correspondería a los fosfolípidos, hay una banda a los esteroles, una banda a los ácidos grasos, casi imperceptible la zona de los triglicéridos y ésteres de esteroles. Pero esto es, como digo, una determinación cualitativa. Si esta fracción lipídica la inyectamos en un cromatógrafo líquido, un HPLC con columna de exclusión molecular, lo que obtenemos es un perfil como el que vemos en este registro, fundamentalmente constituido por 3 picos. El primero, triglicéridos. Como vemos, su determinación cuantitativa nos dice que la muestra de POTA tiene menos de un 1% de triglicéridos. Tiene un 15% de fosfolípidos y un 84% de una fracción que incluyen ácidos grasos libres, esteroles, ésteres de esteroles, etc. Entonces, lo primero que vemos es la poca cantidad de triglicéridos, o sea, de grasa que hay como triglicéridos, que tiene el residuo de POTA. Continúo con la determinación del perfil de ácidos grasos de estas muestras de POTA. Los ácidos grasos se determinan con una metilación con metilato sódico y metanol sulfúrico. Esta muestra, una vez que se hace esa digestión con metilato sódico y metanol sulfúrico, se inyecta en un cromatógrafo de gases y vemos fundamentalmente 3 picos que corresponden al palmítico, al EPA y el DHA. Es un perfil ligeramente o diferente a lo que es el perfil de un pescado normal. Bueno, he comentado que 3 picos son los fundamentales, pero hemos cuantificado todos los picos que salen y se ven en este cromatograma. Aquí, en esta tabla, vemos la determinación cuantitativa de todos esos picos. Lo primero que observamos es la concentración tan importante de los ácidos grasos poliinsaturados, EPA y DHA. Y también observamos, cuando hacemos el estudio estadístico, que hay muy poca diferencia entre tubo, nuca y tentáculo. Es decir, desde el punto de vista de la fracción grasa, las tres partes que hemos estudiado pueden ser una sola. Es decir, no hay mucha diferencia desde el punto de vista de los ácidos grasos entre tubo, nuca y tentáculo. Cuando he mencionado que esta grasa de la pota era ligeramente diferente a un perfil de ácidos grasos de un pescado normal. Buscando en la bibliografía, lo que hemos encontrado es que el perfil de ácidos grasos de la pota es más parecida al crustáceo que se denomina krill. Del krill es de donde se obtiene la mayor parte de los EPA y DHA que existen en el mercado. Las cápsulas de EPA y DHA provienen de este crustáceo. Pues bueno, ahora tenemos evidencias de que la pota, o sea, los residuos de la grasa obtenida a partir del residuo de la pota de esta zona de Piura tiene una concentración en DHA superior al obtenido a partir del krill y también obtenido a partir de la grasa de la pota del Atlántico Sur, que fue con las primeras muestras que nosotros trabajamos. Bien, continúo con los componentes que no saponifican, es decir, con los componentes insaponificables, fundamentalmente tocoferoles y esteroles. Abordamos la determinación de tocoferoles, la verdad es que no sé si porque yo no había leído suficiente, no había leído nada sobre cuál podía ser la composición de estos componentes insaponificables en los lípidos de la pota, pero me llevé la sorpresa cuando miré que tenían una concentración muy importante de tocoferoles. ¿Procedimientos para obtener para hacer estas determinaciones? Bueno, en el caso de los tocoferoles, pues partimos directamente de la harina y hacemos extracciones con hexano en el aparatito que vemos aquí, porque nosotros tuvimos grasa de residuos inicialmente con el SOCLE, pero no era suficiente como para hacer todas las determinaciones que teníamos que hacer. Entonces, procedimos a continuación a determinación que teníamos que hacer, grasa que teníamos que obtener. En el caso de los tocoferoles, partíamos de la harina y extraíamos con este aparato que vemos aquí durante bastante tiempo con hexano, y a partir de estas extracciones, varias extracciones,
enrasábamos o sea, en un matraz aforado lo enrasábamos y directamente lo inyectábamos en el cromatógrafo líquido. En el caso de los esteroles, lo que hacíamos era una digestión con metilato sódico, metanol sulfúrico a 80 grados durante 30 minutos y a partir de ahí, de la muestra obtenida por este procedimiento, determinábamos los esteroles. Aquí vemos un cromatograma de los tocoferoles, de la fracción de tocoferoles del tubo, la nuca y el tentáculo. Esta fue una de mis grandes sorpresas y de comprobar que todas estas fracciones, todos estos residuos, los lípidos de estos residuos, tenían una concentración muy importante de alfa-tocoferol. Era el componente fundamental. Existían también el beta y el gamma tocoferol, pero en concentraciones ínfimas. La determinación cuantitativa nos dice que estos compuestos, los tocoferoles, están en unas concentraciones de aproximadamente entre 3 y 5 miligramos por gramo de harina. Hay diferencias significativas en el tubo, nuca y tentáculo, sin embargo, desde mi punto de vista, tampoco esta diferencia es tan importante como para como para decir que tenemos que separar los residuos. Esteroles de la pota, pues mediante cromatografía de gases y utilizando un estándar interno obtenemos un único pico. A diferencia de los esteroles vegetales, que se obtienen muchos, aparte del beta-citosterol, se obtienen muchos picos, muchos otros componentes esterólicos, en la pota el pico mayoritario es 1 y es el colesterol. Hemos determinado sus cantidades, hemos hecho su determinación cuantitativa y está en torno a 7-9 miligramos por gramo de harina. Nuevamente, estadísticamente, los datos nos dicen que hay diferencia entre tubo, nuca y tentáculo, sin embargo, no hay una diferencia tan grande como para tener que estar separando las diferentes partes de los residuos. O sea que se podía tomar como un todo. Aquí un resumen de cuáles son los componentes grasos de estos residuos de la pota y los datos son promedio de los 3 residuos. En esta gráfica lo que se ve es que la grasa de la pota tiene un 1% de triglicéridos, es una fracción muy pequeña, tiene un 15% de fosfolípidos, un 23% de esteroles, 12% de tocoferoles, un 21% de ácidos grasos libres y un 28% de otros componentes lipídicos aún por determinar. En esta tabla pues están los componentes lipídicos referidos en miligramos, referidos a gramos de harina. Bien, una vez que hemos estudiado los componentes grasos de estos residuos de harinas de pota, pues abordamos el estudio de las muestras que la Universidad de Lima nos mandó de alimentos desarrollados, galletitas, mazamorra y sopa, y entonces pues procedimos prácticamente de la misma manera, a obtener primero tengo que decir que hemos cambiado ligeramente el protocolo. A partir del alimento hemos hecho una metilación en frío, hemos procedido a hacer diferentes extracciones con hexano y a llevarlo a un matraz aforado, y a partir de aquí la verdad es que nos hemos arriesgado a determinar ácidos grasos, tocoferoles y esteroles, y tengo que decir que es un procedimiento muy válido, tan válido como los anteriormente utilizados para los residuos de la pota. Es decir, que a partir del alimento y con una metilación en frío de esa harina podemos llegar a obtener los ácidos grasos esenciales, los tocoferoles y los esteroles. Y aquí están los cromatogramas correspondientes a las galletitas, a la mazamorra y a la sopa. Vemos en todos los casos, aquí señalado en azul, los EPA y DHA, tanto en galletita, mazamorra y sopa. Claro que la concentración de estos ácidos grasos esenciales se va a ver, como digo, se ve influenciada por aquellos componentes que, aparte de la harina de pota, tenga cada uno de los productos que se han desarrollado. En el caso de las galletitas, pues debe contener, supongo que contendrán una cantidad importante de otras grasas que no es la que viene de la pota, que el cromatograma correspondiente pues es más rico en otros ácidos grasos que no son los EPA y DHA, pero de todas maneras,
ahí están presentes cuando en una galleta normal y corriente, hecha con de otro tipo de ingrediente, no estaría presente nunca EPA y DHA en este producto. Pues de la misma manera hemos determinado esteroles y tocoferoles y efectivamente es importante la cantidad de esteroles en la galletita, en la mazamorra y en la sopa, y en el caso de los tocoferoles igualmente. En los tocoferoles correspondientes a la galletita ya no solamente está presente el alfa-tocoferol correspondiente a la harina, sino que están presentes otros tocoferoles que probablemente provengan de los ingredientes que se le ha añadido normalmente en la composición a la galletita, a la hora de formar la galletita, tocoferoles de la mazamorra y tocoferoles de la sopa. Ya con esto termino mi exposición para finalizar, pues decir que a lo largo de este estudio de la composición lipídica de la grasa de residuos, o sea, de la grasa de la harina, de los residuos de la pota, pues, hemos ido cambiando la sistemática analítica para poder simplificar mucho la forma de obtener, de obtener nuestro resultado. De manera que ahora mismo tenemos un procedimiento analítico bastante fácil de utilizar y que simplifica mucho la determinación de todos los componentes de la grasa. Bueno, pues ya cedo la palabra nuevamente a la doctora Chastibol, y si a lo largo al final de esta jornada, pues tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerla y yo os contestaré. Muchas gracias, doctora Pérez Camino. Muchísimas gracias. Concluido el objetivo 1, vamos a desarrollar y vamos a presentar el objetivo 2, que consistió en extraer y caracterizar el colágeno a partir de los residuos de pota. En este caso, el residuo que empleamos fue el residuo de la nuca. Podemos observar acá el procedimiento experimental. Entonces, los residuos de la nuca de la pota fueron acondicionados en nuestro laboratorio. Luego fueron extraídos a través de una extracción alcalina mediante ultrasonido en medio básico. Luego fueron lavados para continuar con una extracción ácida también con ultrasonido, pero en medio ácido. Luego fueron centrifugados y finalmente se llevó a cabo la precipitación salina con cloruro de sodio para centrifugar y obtener el colágeno nativo de nuca de pota. A partir de este colágeno nativo de nuca de pota, nosotros trabajamos con 4 fracciones que fueron caracterizadas, y luego por temas de solubilidad, sobre todo porque nuestro objetivo más importante era obtener alimentos funcionales con colágeno de pota, se llevó a cabo la hidrólisis enzimática a estas condiciones, a 50 grados centígrados por un tiempo de extracción de 1 hora, a un pH alcalino, y empleando una enzima, la alcalasa, a concentraciones de la actividad del proveedor de la alcalasa en función de la masa o el peso de la proteína obtenida en base a la determinación con la muestra con la que hemos trabajado. Luego el sobrenadante fue secado por spray dryer con una temperatura de entrada a 180 grados y también a una temperatura de salida de 90 grados para finalmente obtener el colágeno hidrolizado, como lo podemos ver acá, de nuca de pota. Luego se llevó a cabo la caracterización, sobre todo en el tema de cuantificar el porcentaje de colágeno. Podemos observar entonces los resultados del colágeno, de la extracción del colágeno nativo para los 4 tratamientos, seguidos primero a través de una extracción alcalina bajo estas condiciones y posteriormente bajo condiciones de extracción ácida
obtuvimos para los 4 tratamientos, siendo el tratamiento 1, obtuvimos un porcentaje de 77,77% con un rendimiento del 51,05%. Tenemos acá algunas muestras de del colágeno nativo precipitado. Pero por cuestiones de solubilidad, porque el objetivo nuestro es desarrollar alimentos funcionales, procedimos a caracterizar el colágeno obtenido a partir de la muestra hidrolizada. Tenemos acá los resultados finalmente. Podemos observar un alto porcentaje de colágeno, el cual lo cuantificamos siguiendo la metodología de Newman-Logan. El porcentaje fue de 86,36%, muy superior al colágeno hidrolizado en piel de pota obtenido por Sun et al. Y colaboradores, publicados en el año 2021. Y también podemos observar que el rendimiento de recuperación del colágeno es mayor que el colágeno hidrolizado en la piel de cabella obtenido por Chile et al. Y colaboradores, 13,68%, pero menor al obtenido por el equipo de Sun et al. Con un 33,5%. ¿Por qué se debe esta diferencia? Porque el obtenido por el grupo de Sun et al., la última etapa del secado lo obtuvieron mediante liofilización, a diferencia del nuestro que lo obtuvimos por spray dryer, ¿no? Entonces, eso es lo que influenció en el porcentaje de rendimiento. Luego, otro de los objetivos más importantes para el colágeno obtenido fue demostrar y caracterizar las propiedades tecnofuncionales. Tenemos propiedades muy importantes encontradas en el colágeno hidrolizado de la nuca de pota. Observamos el alto porcentaje de solubilidad, 99,49%, muy superior al obtenido para el colágeno hidrolizado de piel de caballa, y también muy superior a los subproductos de carpa, obtenido por diferentes autores, Chi y González, publicados en 2014 y en el año 2022. Podemos observar también la baja retención de agua, muy cercano al colágeno hidrolizado de la vejiga de madre, y también la capacidad de absorción de grasa de 21%. También que va unido al alto porcentaje de la capacidad emulsionante de aproximadamente 48-35%, ¿no? Por lo que este colágeno ya podemos decir que es un ingrediente funcional, que lo podemos emplear en formulaciones que emplean aceites o grasas. Por ejemplo, lo podemos emplear en formulaciones ya de yogures, de mayonesas, de cremas, entre otros. Otra de las propiedades que destacan también de las propiedades tecnofuncionales en el colágeno hidrolizado en la nuca de pota es su elevada capacidad de formación de espuma, así como la estabilidad de la misma. Está muy por encima del 125%, de 156,67 por encima del colágeno hidrolizado de piel de caballa y de los subproductos de calva. Esta propiedad es muy importante para la industria alimentaria. Por ejemplo, puede ser empleado en la industria de panadería ya como ingrediente espumante en el desarrollo de tortas, de merengues, de mousse, de helados, de bebidas, entre otros, sobre todo porque todos estos alimentos requieren no solamente de cuerpo y de textura, sino que requieren de estabilidad en el tiempo, ¿no? ¿Quién de nosotros no consume, no le encanta? Ahora estamos en época de verano, de un helado, de una bebida, de un mousse, encontrar esa textura y sobre todo que se mantenga en el tiempo. Pues eso ya lo podemos emplear y podemos reemplazar aditivos comerciales. Podemos ya entonces decir que este colágeno de pota puede ser ya empleado como un ingrediente funcional para la industria alimentaria. Otra de las propiedades que podemos destacar del colágeno hidrolizado y que está justificando el marco teórico y también a través de lo publicado por otros autores es su elevada capacidad antioxidante comparado con el colágeno de piel de caballa y con los subproductos de calva. Por lo tanto, tiene una elevada capacidad antioxidante medidos en unidades de BPH y también medidos en unidades de porcentaje de inhibición. Esto nos confirma entonces lo importante que es el consumo de este colágeno como antioxidante bueno para nuestra salud, y también como ingrediente funcional para el desarrollo de alimentos funcionales, sobre todo para poblaciones vulnerables como son los niños desnutridos y con anemia y en general para la industria alimentaria.
El objetivo 3 también de nuestro proyecto fue extraer y caracterizar proteínas hidrolizadas de subproductos de pota. Esto se llevó a cabo con los residuos de tentáculo, para lo cual llevamos a cabo en primer lugar un screening para seleccionar el tipo de enzima. Trabajamos con alcalasa, coralasa, pepsina, flavonoenzima y proteasa de acuerdo a la actividad enzimática dada por el proveedor en función del pH de acción, y seleccionamos varias temperaturas de trabajo de acuerdo a la etiqueta de cada fabricante, de cada enzima. Para esto llevamos a cabo entonces el screening para seleccionar el tipo de enzima que se adecua, ya que uno de los parámetros más importantes para llevar a cabo la hidrólisis enzimática es seleccionar la enzima. Seleccionar la enzima en base a los parámetros también de extracción, pero sobre todo el grado de hidrólisis. Como podemos ver acá, el que resultó, el que finalmente lo empleamos para extraer la proteína hidrolizada de la enzima de acuerdo a este screening, fue la flavonoenzima de la proteasa, con un 25% de grado de hidrólisis. El grado de hidrólisis es una propiedad muy importante, es la propiedad más importante para obtener proteínas hidrolizadas, ya que determina su uso y escalamiento. Un 10% se considera que ya es escalable y que puede ser empleable no solamente a nivel industrial, sino también que puede ser empleable para desarrollar alimentos muy especiales, sobre todo para estos niños desnutridos, para estos niños con anemia. El grado de hidrólisis lo desarrollamos de acuerdo al método de Adler-Nielsen de 1979, empleando la proteína hidrolizada de adelina de los tentáculos de pota espectrofotométricamente a una longitud de onda de 420 nanómetros y empleando una curva estándar de L-leucina. Una vez que encontramos de que ya sabíamos qué enzima vamos a emplear para la extracción de la proteína hidrolizada, se realizó un diseño 2K-1 para determinar si las variables de temperatura, tiempo, pH y la relación materia prima-enzima de la flavonoenzima eran significativos. Era significativo, para ello realizamos 24 corridas. Y el parámetro, la variable importante para nosotros fue el porcentaje de grado de hidrólisis. Luego, llevamos a cabo, entonces, evaluando todos los resultados estadísticamente a un nivel de confianza del 95%, se llegó a la conclusión que todos son significativas, excepto la variable de la materia prima y la enzima. Por ello, seguimos con la optimización de nuestro proceso para la extracción de las proteínas hidrolizadas, considerando solamente 3 variables, temperatura, tiempo y pH, con 2 niveles, con 6 puntos centrales, y llevamos a cabo 30 corridas experimentales, teniendo como única respuesta el porcentaje de grado de hidrólisis. Luego se llevó a cabo la optimización usando el diseño Bones-Bacon, donde todas las variables fueron significativas, con un valor mayor al 90%, llegando a la conclusión que las variables optimizadas para extraer las proteínas hidrolizadas fueron a una temperatura de 40 grados centígrados 2 horas, a un pH de 6,24, con un grado de hidrólisis del 33,60%. Y en las gráficas de contorno podemos observar, del diseño Bones-Bacon, podemos observar la evidencia entonces que la temperatura entre 40 y 45 lo obtuvimos a partir con los más altos grados de hidrólisis. Lo mismo con el tiempo entre 1.6 y 1.8 horas, así como el pH entre 5.5 y 7.5, obteniendo para todos ellos los más altos grados de hidrólisis. Con toda esta información, finalmente, con todo ese diseño validado, llevamos a cabo la extracción de la proteína hidrolizada. En la harina de tentáculo, empleando un bioreactor totalmente automatizado, empleando las condiciones de los parámetros ya optimizados a 40 grados, tiempo 2 horas, pH 6,24, la concentración de la flavonoenzima 0.6 mililitros por gramo de proteína, se centrifugó, se filtró, el sobrenaante se secó por aspersión. Vamos a continuar con nuestras investigaciones, ya no solamente secándolo por aspersión, sino liofilizándolo para llegar a un mayor porcentaje también de proteína hidrolizada. En cuanto a la composición proximal de la proteína obtenida hidrolizada en los tentáculos de pota, podemos observar
El porcentaje de proteína es 67,37%, que está muy por debajo de la proteína hidrolizada de los subproductos de pota y de la encontrado por otros autores. Esto se debe a que en este porcentaje, previa al secado, hay que retirar el exceso de sal. Eso también forma parte ya de del siguiente proyecto, que lo podemos hacer, lo vamos a desarrollar entonces a través de un proceso de diálisis para incrementar ese porcentaje de proteína. Sin embargo, podemos destacar las propiedades antioxidantes de la proteína hidrolizada, de los tentáculos del bota. Observamos la elevada capacidad antioxidante obtenida por ABTS y por EPH, así como su poder reductor comparado con antioxidante sintético como es el BHT. También resalta el alto porcentaje de la proteína hidrolizada de tentáculos de pota comparado con la proteína hidrolizada también de tilapia. Esto es muy importante, lo que podría también decir que podríamos concluir que la proteína hidrolizada de los tentáculos de pota, triplicando su concentración, podemos emplearlo también como un ingrediente antioxidante, reemplazando al antioxidante sintético, el BHT, comercial, sobre todo, por ejemplo, para estabilizar y aumentar el tiempo de vida en aceites vegetales y en todo aquello alimento que tenga, por ejemplo, grasa, como muy bien lo mencionó la doctora María Carmen Camino, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la digestibilidad, sobre todo en niños desnutridos, también en poblaciones vulnerables como son pacientes recuperados por COVID, ancianos que necesitan comer proteína hidrolizada, es altamente digestible. Eso es sumamente importante, sobre todo en función de sus beneficios funcionales y también bioquímicos. Otro de los objetivos del proyecto fue desarrollar los prototipos de alimentos funcionales ya con la harina caracterizada, la proteína y el colágeno caracterizado como ingredientes funcionales. Formulamos una galleta proteica, un batido de colágeno, una sopa instantánea y una mazamorra. Tenemos acá los ingredientes. Por ejemplo, para el caso de las galletas, se emplearon la harina de pota, el tentáculo. Para todas estas formulaciones se emplearon un porcentaje de 15 gramos, además de los otros ingredientes con el que se formuló la galleta. Acá lo podemos ver. La sopa instantánea se formuló con la proteína hidrolizada de pota en cantidad de 2 gramos. Se empleó ajo, pimienta, orégano, páprica, papa, harina de camote, entre otros. La mazamorra, para la mazamorra empleamos harina de pota, el tentáculo 5 gramos, además de la proteína de ñuña, la harina de maíz morado, mayo en polvo y azúcar. Y el batido en polvo lo desarrollamos con el colágeno hidrolizado, con 4 gramos, así como harina de lucma y harina de plátano. Y presentamos acá la caracterización de los alimentos. Podemos observar el alto porcentaje en la galleta, muy por encima de una galleta comercial, lo mismo con la sopa, y también el alto porcentaje de proteína de la mazamorra obtenida con nuestros insumos, con nuestros ingredientes de colágeno, de la pota, perdón, a diferencia de los productos comerciales. Esto es sumamente importante, con eso estaríamos contribuyendo a la disminución de la anemia en los niños, sobre todo, con un consumo de aproximadamente de 40 gramos, que podríamos decir que se presenta de acuerdo a la legislación, que presenta un paquetito de galleta o una mazamorra, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir. Lo mismo sucede con el batido. El batido también tiene un elevado porcentaje de proteína relacionado con diferentes marcas de batido o comparado con diferentes marcas de batidos comerciales que se encuentran en el mercado. Respecto al análisis sensorial, todos también pasaron la evaluación. En el caso de las galletas, encontramos una aceptación de un 90% de nuestros panelistas, en la mazamorra un 80%, la sopa instantánea un 50% y el batido en polvo también un 50%.
Todos estos alimentos cumplen con los límites permisibles de la normativa peruana, por lo tanto son inocuos y aptos para el consumo en cuanto a su análisis microbiológico. Además, en el laboratorio de alimentos funcionales, a través del método de RACIMAT, también determinamos el tiempo de vida. Por ejemplo, en el caso de la sopa comercial, es de 18 meses por encima al que nosotros formulamos, de 7 meses. ¿Por qué? Porque nosotros no empleamos ningún aditivo comercial. En el caso de las galletas, sí está es de 10 meses en el caso de las galletas comerciales, comparado con el tiempo de vida de las galletas que formulamos en el laboratorio de 24 meses. Esto se formuló o esto se registró en este equipo de RACIMAT a las temperaturas de 100, 125, 150 grados, y el tiempo de vida se extrapoló a la temperatura de 25 grados centígrados. En cuanto al equipo financiado por el proyecto, por el PENIPA y por la Universidad de Lima, tenemos ya en nuestro laboratorio de alimentos funcionales, tenemos un equipo HPLC marca Waters con detector PDA, que se emplea para caracterizar el perfil de aminoácidos esenciales. Cuenta también con un detector modelo PDA con características muy importantes. Es una marca americana cuyo precio total fue aproximadamente de $68.300. En cuanto a los indicadores, podemos decir que el porcentaje de ejecución del proyecto podríamos estar hablando ya de un resultado por encima del 97%. Respecto al fortalecimiento institucional, hemos cumplido con la participación de todos los miembros de la Alianza de Estrategia. Hemos participado en talleres de inicio, talleres de medio término y hoy día en el taller de cierre del proyecto. Por lo tanto, hemos cumplido con la meta, así como en la presentación del estudio de la línea base, y luego, finalizado esta línea de cierre, también cumpliremos con presentar al PENIPA el estudio de la línea de salida. En cuanto a las actividades claves, el indicador, la meta fue obtener un 10% de porcentaje de rendimiento de obtención de harina deshidratada de sus productos de pota. Hemos cumplido con el resultado final, hemos alcanzado hasta un 27%. La meta fue llegar hasta un 20% con el porcentaje de rendimiento de extracción de colágeno de la harina de sus productos de pota. Hemos pasado por la meta alcanzando un porcentaje de 51.05%. El indicador de la meta en el caso de rendimiento de extracción de hidrolizado proteico fue obtener un 20%, pues hemos superado la meta a un 30%. Y el número de alimentos funcionales puede desarrollar 4 alimentos, también hemos cumplido con dicho indicador. Otro de los indicadores también que hemos cumplido es el número de capacitaciones. Se llevaron a cabo 12 capacitaciones a cargo de 2 investigadores de nuestro grupo en el Instituto de la Gracia de Sevilla en España en el mes de agosto. También una investigadora de nuestro grupo participó como expositora en la conferencia del grupo Laval Seafood en Argentina en el mes de noviembre del presente año. Y luego, en diciembre del 2022, hemos concluido con la visita a la empresa Mi Cautivo de Avaca en Lambayeque, y también donde fuimos acompañados por la doctora María Carmen Pérez Camino, investigadora del Instituto de la Grasa. En cuanto a la publicación de los artículos en revistas indexadas, vamos a cumplir con la publicación de 2 artículos. Primero, la optimización y la caracterización de la proteína hidrolizada vía hidrólisis enzimática, y el segundo artículo, la caracterización del colágeno hidrolizado a través de los residuos de los subproductos de la pota. Podemos también cerrar el proyecto. Parte de estos resultados, como ya he mencionado, fueron presentados entre el 14 y el 18 de noviembre, fueron presentados en Argentina, y este Proceeding Paper ya está publicada en Biologics and Life Science Forum. Ha sido ya publicado como, digamos, como el inicio de nuestras publicaciones, además de los 2 artículos que lo vamos a publicar en revistas indexadas. También hemos cumplido con informar a la empresa Mi Cautivo de Avaca de los logros obtenidos y de agradecerles in situ por todas las muestras congeladas enviadas a nuestro laboratorio, aún en épocas muy difíciles donde se inició este proyecto. Aún así tuvimos la respuesta de la empresa. En épocas difíciles me refiero a la pandemia.
Muchísimas gracias a la gerenta, a Marilyn Teque, a su gerente y a todos los empleados de la planta, también por ayudarnos en la visita en la planta de congelamiento, y donde también estuvimos acompañados con el ingeniero Alonso Chunga, funcionario del PENIPA. Para todos ellos, nuestro agradecimiento. ¿Qué es lo que hemos aprendido, además de los logros obtenidos en este proyecto? Hemos aprendido a diseñar, a extraer y a caracterizar las proteínas y el colágeno hidrolizado, a caracterizar los ácidos grasos esenciales omega 3 y también los aminoácidos esenciales, tanto por cromatografía gaseosa y por HPLC, a evaluar las propiedades tecnofuncionales del colágeno hidrolizado y también de las proteínas hidrolizadas, a desarrollar y caracterizar alimentos con proteínas y colágeno hidrolizado y ácidos grasos esenciales omega 3. Hemos aprendido a desarrollar un trabajo de gestión internacional con las autoridades y con todo el personal del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, con las autoridades del PENIPA de la región de Piura y con todos los miembros de la Alianza Estratégica. Aprendimos muchísimo visitando el procesamiento de pota de la empresa Micautivo de Vaca, de Lambayeque, y de por qué nosotros y nuestro país llega a tantos lugares de destino. Una empresa también desarrollada, que cuenta con todos los manuales técnicos como HACCP, entre otros, para que estos alimentos lleguen a estos lugares de destino y también a nuestros mercados, y que se empleen en nuestra gastronomía peruana, inocuos y aptos para todos nosotros. Y también hemos aprendido que los residuos de la pota tienen un gran potencial para ser aprovechados por la industria alimentaria, por su alto porcentaje de colágeno, proteínas y grasos esenciales, omega 3, entre otros. Nuestro agradecimiento a todos los directivos del PENIPA, en especial al ingeniero Juan Carlos Cruzado, al ingeniero Alonso Chunga, funcionarios del PENIPA de la región de Piura, por todo el apoyo en la gestión y la finalización del presente proyecto. Al Instituto de la Grasa, en la persona de la doctora María Carmen Pérez Camino, por su proyecto constante y por abrirnos siempre las puertas de su prestigioso instituto en Sevilla, España. A todos los gerentes y a los trabajadores que nos recibieron y que nos enviaron a tiempo las muestras de pota, la empresa Micautivo de Vaca de Lambayeque. Finalmente, también a las autoridades de la Universidad de Lima, a nuestro director, el doctor Almeida, director del Instituto Científico, a todo su personal, por su apoyo constante, invalorable, en la gestión de este proyecto y de los otros proyectos que estamos cerrando con el PENIPA en el presente año. Finalmente, a todo el equipo, al grupo que me acompaña y que me ha acompañado en el presente año, el grupo de alimentos funcionales en investigación, y a todo lo que nosotros hemos trabajado en el laboratorio en el presente año, en el laboratorio de alimentos funcionales de la carrera de Ingeniería Industrial. A todos ellos, a Billy, a Rafael, a Axel, a nuestros practicantes, a todos ellos, a Pablo, muchísimas gracias por todo su apoyo y por ponerse la camiseta, porque esta es la única manera que tenemos que contribuir con el desarrollo de nuestro país. Somos un país mega biodiverso, pero sin embargo tenemos que dar valor. En este caso estamos hablando de nuestros residuos, por lo tanto estamos contribuyendo con los ODS, que tenemos que trabajar con toda la cadena alimentaria, porque lo que necesitamos es desarrollar alimentos funcionales y también obtener la oportunidad de trabajar con nuevos ingredientes, sobre todo de residuos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dejamos acá nuestro correo y ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. Muy buenas tardes a todos ustedes presentes. Sí, vamos a comenzar las rondas de preguntas. Quería comenzar con una pregunta propia, aprovechando que la doctora Mari Carmen se encuentra en sala. Me gustaría saber, doctora Mari Carmen, ¿cuál sería la importancia que tendría
que una galleta tenga de EPA y de DHA. ¿Podrías, doctora Mari Carmen, podría prender su cámara, por favor? Ahí va, ya está, sí. Bueno, yo no he conocido nunca en la composición de unas galletitas que tengan EPA y DHA, es la primera vez que lo he visto. La contribución sería muy interesante. Lo que sí ocurre es que con unas cuantas galletas no vamos a cumplir con los requerimientos diarios que están establecidos tanto para niños como para adultos, que es de 1, si no recuerdo mal, entre 1 en adulto 1,9 gramos diario. Es decir, no vamos a cumplir tendríamos que tomar muchísimas galletas para cumplir con esos requerimientos, pero bueno, ayuda a toda la ingesta, a todos los alimentos que a lo largo del día podemos estar tomando. No vamos a solucionar los requerimientos nutricionales de EPA y DHA con la toma de galletas, porque entonces, bueno, tendríamos un problema si tomáramos todas las galletas a través de las galletas tomáramos los EPA y los DHA. Son otros los alimentos que también, pero contribuye a estos requerimientos, a esta ingesta diaria que debemos tomar. ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí, muchas Saben gracias, que... doctora. Sí, sí. Sí, tal vez lo No. que yo podría también indicar es de que recuerde, estos son prototipados, ¿no? Nosotros vamos a continuar desarrollando estos proyectos. Lo que tenemos que desarrollar son alimentos de que en la formulación, como muy bien lo indicó doctora, tenemos que ver también qué grasas estamos agregando precisamente dentro de la formulación, ¿no? Entonces hay que trabajar con grasas, por ejemplo, ¿qué tal si trabajamos con aceite Sacha Inchi, ¿no? Entonces sería súper interesante trabajar con ese tipo de grasas poliinsaturadas, ¿no? Con la harina de pota o con la proteína de pota o con el colágeno de la pota y desarrollar estos alimentos, ¿no? Yo creo que se viene un tema muy interesante para seguir, mucho tema para seguir trabajando, ¿no? Sí, Y creo que con eso permiten, incrementaríamos mucho más el porcentaje de omega 3 y no solamente omega 3, sino también de tocoferoles y esteroles, ¿no? exactamente, provenientes del aceite de Sacha Inchi, que sería muy interesante. Actualmente en nuestro mercado, aquí en España, se está sustituyendo los clásicos mantecados, que se hacía con manteca, se están sustituyendo esa grasa de cerdo por un aceite vegetal. Pues sería el mismo caso. En lugar de hacer la típica galletita suplementada con una grasa saturada, suplementarla con un aceite de Sacha Inchi. Entonces el beneficio sería bastante grande, porque tenemos que tener en cuenta que EPA y DHA son muy importantes, provenientes del residuo de la pota, pero el ALA proveniente del Sacha Inchi también sería de gran valor, porque una parte de ese ALA se puede convertir en EPA y DHA en el organismo. Pues Claro sería que muy sí. interesante. Presentamos, entonces ponemos en la mesa a temas muy importantes ahora para nuestros alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, ¿no? Que deseen trabajar con nosotros, pues bienvenidos, ¿no? Desarrollemos alimentos con estos residuos de pota, pero también formulados con aceites como por ejemplo el Sacha Inchi, ¿no? Billy, ¿otra pregunta? Muy bien, entonces hay una pregunta más que está en el chat de Juan Carlos. ¿Tiene un recetario para el uso de estas harinas, doctora Nancy? ¿A qué recetario se refiere? Creo que se refiere a, de repente, las fórmulas que han utilizado para el desarrollo de los alimentos funcionales. Podríamos decir que sí, sí tenemos, ¿no? O sea, una formulación para estos alimentos, para los postres y las mazamorras, menciona. Sí, son varias formulaciones que hay que ir realizándolas, ¿no? Y luego lo vamos cambiando en función también del análisis proximales que vamos realizando, en función también de las diferentes propiedades, como por ejemplo solubilidad,
y también en función de la respuesta de los consumidores. Para eso pues nosotros contamos con una sala de cata y también con nuestros alumnos que también hacen de panelistas, ¿no? Y también son ellos los que nos indican el grado de aceptación, ¿no? En función de eso también, y también otra propiedad importante que es el tiempo de vida, ¿no? Que también hace que finalmente decidamos por qué formulación, pues finalmente vamos a dedicar todo digamos, las caracterizaciones finales que van a terminar, ¿no? En tal o cual formulación. Pero primero hay que hacer un diseño, ¿no? Sí. Hay una pregunta adicional de Alejandra Paz. Ella menciona si es que el método de extracción, me imagino que la proteína hidrolizada influye en la caracterización de aminoácidos. Pues yo diría que el método no tanto, sino los parámetros. Son los parámetros porque tenemos que trabajar a condiciones muy suaves. ¿De qué? De tiempo, de temperatura, de pH. Porque si trabajamos en tiempos más acelerados, a pHs más agresivos y, digamos, tiempo, temperatura y pH, que son los 3 parámetros que lo hemos optimizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la formación de metabolitos secundarios que con el tiempo van a cambiar, van a influir en el sabor y en el olor. Como son aminoácidos, rápidamente su tiempo de vida va a disminuir, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso tenemos que optimizar y encontrar sobre también la enzima, el tipo de enzima. El tipo de enzima, en función del grado de hidrólisis, ese es lo más indicado. Entonces, para resumir, ¿qué yo recomiendo? Hay que seleccionar el tipo de enzima de acuerdo a la proteína, porque las proteínas no solamente vienen de fuentes, en este caso de fuentes digamos, hidrobiológicas, sino también hay proteínas vegetales. Entonces hay que ver el tipo de fuente. En función de eso, hay que seleccionar el tipo de enzima. Como nosotros lo presentamos, podríamos hacer un pequeño screening en función del porcentaje de grado de hidrólisis. Si el porcentaje de grado de hidrólisis está por encima del 10%, ya, ese es. Ese es, por lo tanto, ya no solamente es escalable, sino que también lo podemos emplear para preparar estos alimentos que hoy por hoy demandan los consumidores, ¿no? A nivel en todos los digamos, en los países, sino también en nuestro caso para nuestros niños en condiciones vulnerables. Y luego, en segundo lugar, estaría evaluar, además de la enzima, las condiciones de extracción, de pH, temperatura y tiempo. Conocido eso, yo creo que su proteína hidrolizada va a tener las características, va a contar con todos los aminoácidos esenciales que se regulan, sobre todo regulados a través de las organizaciones internacionales como la FAO. Eso cumplido, ténganle por seguro que usted va a tener mucho éxito. Ok, muchas gracias. Y acá hay otra pregunta. Mencionan organolépticamente cómo caminó el colágeno y qué tipo de colágeno se obtuvieron. Colágeno hidrolizado, ¿no? Sí, obtuvimos 2 colágenos, un colágeno nativo y un colágeno hidrolizado, ¿no? Un colágeno nativo, generalmente estos no tienen mucho sabor, ¿no? Un sabor casi, tampoco no neutro, tampoco no fue un sabor intenso a pescado, que rápidamente uno lo puede combinar. Por ejemplo, en este caso empleamos harina de plátano y harina de lúcuma. Lo bueno de nuestro país, nuestra amplia diversidad, que podemos combinarlo con harina de mango, harina de plátano, harina de todas las frutas que nosotros queramos, semillas, tubérculos, y que rápidamente ese sabor, de repente, si lo logramos un poco invasivo, lo podemos cambiar, ¿no? Sí. Sí, y acá hay una última pregunta de Luis Eduardo. ¿Existió algún micronutriente en específico que destacara en la pota? Bueno, todos los micronutrientes que hemos hablado, ¿no? Tenemos los ácidos grasos esenciales, tenemos el tema del colágeno y la proteína hidrolizada, ¿no? Entonces, eso como micronutrientes esenciales, ¿no? Los aminoácidos esenciales, su perfil, que también está en desarrollo, pues eso es un tema muy importante. Al equipo que hemos mencionado, también estamos comprando una parte que nos faltaba,
que era justamente para poder también cuantificar e identificar el perfil de antioxidantes, como ya hemos visto que tiene una capacidad antioxidante muy elevada, muy superior a todos los trabajos publicados de otros residuos. Entonces amerita que nosotros cuantifiquemos cada uno de esos antioxidantes, y eso creemos que va a ser muy importante. Eso va a ser muy importante, y yo creo que a través de todos los papers que hemos leído, en esta línea creo que estaríamos contribuyendo con ser uno de los primeros grupos que estamos trabajando también en esta área, ¿no? Sí, correcto. Entonces, la última pregunta que quisiera abordar es de Mailie. Ella pregunta si como alumnos podrían participar en talleres de investigación o realizar investigación. Sí, por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias por su pregunta, se lo agradezco. Están todos invitados, nuestros alumnos de la Universidad de Lima, nuestros alumnos de las universidades nacionales de Lima y de provincias. Ustedes están bienvenidos. Tienen ahí mi correo, por favor, escríbanos. Hemos presentado 2 proyectos para continuar. Un proyecto continuando con las propiedades termofuncionales del alga andina del Cuyuro, y otro proyecto precisamente de colágeno de pota. Lo hemos presentado al concurso que anualmente es gestionado por el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Así que bienvenidos todos ustedes, o caso contrario también, comuníquese con nosotros para considerarlo como ayudantes o también como asesores de sus trabajos de investigación, para que ustedes finalmente puedan también culminarlo y llevarlo a tesis. Muy bien, estas serían todas las preguntas y yo me despido. No solamente en mi correo, sino también, disculpen, de la autora María Pérez Camino. De acuerdo. María Carmen, ¿algunas palabras al respecto sobre esa pregunta? Sí, lo que acabas de decir, Nancy, pues son bienvenidos todos los alumnos, que siempre uno de los objetivos es enseñar, y aparte de la investigación, pues la enseñanza está dentro de nuestro cometido, de nuestro trabajo, y entonces pues bienvenidos sean todos los alumnos. Ellos puedan aprender mucho. Si lo hemos hecho nosotros, porque nosotros, curiosamente, este proyecto nos ha sorprendido bastante. Hemos aprendido mucho de los componentes que tiene los residuos de la pota. En mi caso, por ejemplo, de la grasa que tiene la pota, pues he aprendido mucho. Nunca podía imaginar que tuviera un perfil tan curioso en EPA y DHA, nunca pude imaginar que tuviera un perfil tan curioso en tocoferoles. Entonces, pues si nosotros hemos aprendido todo eso, los alumnos también pueden aprenderlo, nosotros le podemos enseñar, así que bienvenidos sean todos los alumnos. Sí. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, Billy, ¿otra pregunta, por favor? ¿O ya terminamos? No, no hay más preguntas, doctora, esas serían todas y bueno, le dejo el paso a usted. Bien, lo único que nuevamente expresar es nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en el cierre de este importante proyecto. A la autora María Carmen Pérez Camino, muchísimas gracias por acompañarnos. A todo nuestro grupo, a todo nuestro equipo, pues vamos a trabajar mucho para el próximo año, así que les esperamos a través de sus correos. Cualquier inquietud que tengan ustedes, pues bienvenido sea. Muchas gracias por su atención, que tengan ustedes muy buenas tardes en Lima y creo que muy buenas noches ya en España.